La llamaban la tortuga. Se burlaban de sus zapatos ortopédicos, de su cabello gris y del pesado y rítmico ruido sordo de su cojera que resonaba en los pasillos del hospital. Para el arrogante jefe de residentes, el doctor Preston Hayes, la enfermera Meredith Sullivan, no era más que un obstáculo, una reliquia del pasado. Al ralentizar su perfecta sala de urgencias, intentó forzarla a jubilarse anticipadamente. La humillaba a diario. Pero el doctor Hayes no sabía que la pierna de la que se burlaba no se había lesionado en un accidente de coche ni en una caída. Se la había destrozado en el valle de Kurangal mientras protegía a un Navy SEAL del fuego de mortero. No sabía que se estaba burlando de una leyenda hasta el día en que entró el comandante. El sonido era inconfundible. Golpe, rasguño, golpe, rasguño. Era el metrónomo de la unidad de traumatología del ala oeste del Providence General Hospital de Seattle. Era el sonido de Meredith Sullivan bajando por el pasillo. Meredith tenía 54 años, aunque las profundas arrugas alrededor de sus ojos y la expresión permanente de su mandíbula la hacían parecer mayor. Llevaba una bata demasiado grande, tal vez para ocultar la rígida férula que llevaba en el muslo izquierdo, y zapatos ortopédicos que parecían ladrillos negros en comparación con las elegantes y coloridas zapatillas que llevaban las enfermeras más jóvenes. Para los pacientes era un ángel. Sus manos, callosas y llenas de cicatrices, eran las más firmes del hospital. Era capaz de encontrar una vena en un yonki deshidratado cuando el ecógrafo fallaba. Podía calmar a un niño aterrorizado con una melodía tarareada que sonaba vagamente gaik. Pero para el nuevo personal ambicioso, concretamente para el doctor Preston Hayes, era un lastre. Acelera el ritmo, Meredith. Estamos salvando vidas, no dando un paseo dominical, espetó el doctor Hayes, sin levantar la vista de su iPad mientras Meredith maniobraba un pesado carro con bolsas de suero hacia la cama 6. El doctor. Hayes tenía 32 años. Era un prodigio de Yale con dientes perfectos, cortes de pelo caros y un ego que apenas cabía por las puertas dobles. Recientemente había sido nombrado jefe de residentes, un cargo que ejercía como si fuera un garrote. Despreciaba la ineficiencia y para él, Meredith Sullivan era la definición misma de ineficiente. «Tengo los líquidos, doctor», dijo Meredith en voz baja. Su voz era ronca, grave y carente de irritación. Estaba acostumbrada a hombres como Hayes. Había visto antes a chicos como él, novatos, ruidosos y convencidos de que eran inmortales. «Has tardado 4 minutos». Hayes miró su reloj y suspiró teatralmente para que lo vieran los 3 internos que lo seguían como patitos. La enfermera Chloe habría tardado 2. La eficiencia es la diferencia entre el alta y la morgue, Meredith. Quizás deberías considerar un traslado a geriatría o a la tienda de regalos en algún lugar. Más lento. Los internos se rieron. Chloe, una enfermera de 23 años con una bata rosa brillante, miró hacia sus pies, con el rostro sonrojado. Le gustaba Meredith. Meredith la había salvado de un error de medicación la semana pasada sin denunciarla. Pero nadie se enfrentaba al Dr. Hayes. Meredith no se inmutó, ni siquiera pestañeó. Simplemente colgó la bolsa de suero, la pinchó con un movimiento tan fluido y práctico que era casi invisible y ajustó la velocidad de goteo. «La presión arterial del paciente se está estabilizando, doctor», dijo, ignorando su comentario sarcástico. «He notado que su rendimiento es bajo. Quizá quiera comprobar si hay tensión renal antes de administrarle el contraste». «Muere». Hayes se enfureció. Odiaba que ella tuviera razón, y ella siempre la tenía. «No necesito el diagnóstico de una enfermera que apenas puede caminar. Sullivan, limítate a hacer tu trabajo en silencio». Pasó a su lado, rozándole el hombro con el suyo. No fue lo suficientemente fuerte como para tirarla, pero con su cadera mal fue suficiente para hacerla tropezar. Se agarró al borde de la barandilla de la cama, con los nudillos blancos. Una punzada aguda le recorrió la cadera izquierda hasta el tobillo. Un recuerdo fantasmal de metal y fuego. «Ten cuidado, tortuga», le gritó Hayes por encima del hombro. «No te rompas la cadera. El papeleo es una pesadilla». Meredith se estabilizó. Respiró hondo, oliendo el familiar aroma a antiséptico, sangre y miedo. Se ajustó la bata, enderezó la espalda tanto como le permitían las vértebras fusionadas y continuó con su trabajo. Más tarde esa noche, en la sala de descanso,
Meredith se sentó sola, masajeándose el muslo. La lluvia azotaba las ventanas de Seattle. «Es un capullo, Mary», se oyó una voz quejumbrosa desde la puerta. Era Gus, el conserje de 60 años. Empujaba un cubo con una fregona, con su propio paso desigual. Gus era el único que la llamaba Mary. «Es joven, Gus», dijo Meredith, dando un sorbo a su café tibio. «Cree que la medicina consiste en ser la persona más inteligente de la sala. Cree que la medicina gira en torno a él», corrigió Gus, cojeando hasta sentarse frente a ella. Gus había servido en los Marines en 1991. Tenía esa mirada distante, esa mirada perdida que Meredith reconocía cada mañana en el espejo. «¿Por qué no le dices a él o a Recursos Humanos que cojeas? Sé reconocer una lesión de combate cuando la veo. No te la hiciste cayéndote de la bicicleta». Meredith sonrió con una pequeña y triste curva en los labios. «No importa de dónde venga, Gus. Solo importa que todavía pueda hacer mi trabajo». «Haces tu trabajo mejor que cualquiera de ellos», escupió Gus. «Te vi la semana pasada con esa víctima de un disparo. La forma en que vendaste esa herida. Eso no era cosa de la escuela de enfermería. Eso era cosa de un médico de campo». Los ojos de Meredith se endurecieron ligeramente. «Gus, está bien, está bien. Guardaré tus secretos». Se levantó, con un crujido en las rodillas. «Pero uno de estos días ese chico dorado te va a llevar al límite, y espero estar allí para ver cómo lo partes en dos». «Yo no parto a nadie, Gus», dijo Meredith, mirando fijamente su café negro. «Yo aguanto, pero la resistencia tiene un límite». Y en el Providence General, el límite se acercaba más rápido de lo que Meredith se daba cuenta. La Junta del hospital había anunciado un programa de revitalización del personal destinado a reducir costes y modernizar la plantilla. El Dr. Hayes se había encargado de las evaluaciones del rendimiento del personal de enfermería. A la mañana siguiente, Meredith encontró un sobre en su taquilla. Era una notificación formal, una evaluación obligatoria de competencia física. Se quedó mirando el papel. Era una trampa. No podían despedirla por su edad, y su historial era impecable. Así que Hayes iba a intentar despedirla por su físico. Quería demostrar que no era apta físicamente para el trabajo. Dobló la carta y se la guardó en el bolsillo, rozando con la mano la pequeña y gastada medalla de San Cristóbal que guardaba allí. «Empecemos el juego, doctor», susurró. La evaluación de aptitud física estaba programada para las 2 de la tarde de un viernes, la hora de mayor actividad en urgencias. Era una jugada calculada. Hayes quería que estuviera agotada antes incluso de empezar. La prueba fue humillante. Tuvo lugar en el gimnasio de fisioterapia, con el Dr. Hayes y la directora de Recursos Humanos, la señora Gable, observando con sus carpetas. La obligaron a levantar cajas de 22 kilogramos. La obligaron a realizar compresiones de RCP en un maniquí durante 10 minutos seguidos sin parar. Meredith lo hizo todo. Barrió, con el rostro pálido mientras el dolor en sus piernas gritaba como una banshee, pero no se detuvo. Su ritmo en el maniquí de RCP era perfecto, 100 latidos por minuto, fuerte y rápido. Mantenerlo con vida, mantenerlo con vida. Pero en su cabeza, no estaba en un gimnasio en Seattle. Flashback. Octubre de 2009. Korangal Valley, Afganistán. El polvo era asfixiante. Sabía a piedra pulverizada y sangre cobriza. El ruido era ensordecedor. El silbido de las balas de la AK-47 pasando a pocos centímetros por encima de sus cabezas. El rugido de los disparos de las ametralladoras pesadas. La teniente Meredith Sullivan, integrada en el núcleo de enfermeras adscrito a un equipo quirúrgico de avanzada, FST, estaba agachada detrás de un muro de barro derruido, pero no debía estar tan adelantada. El convoy había sufrido una emboscada. El Humvee que iba en cabeza estaba en llamas. «Necesitamos un médico. Tenemos un hombre caído en campo abierto. Viper 2 ha caído». La radio crepitaba. El médico había muerto. El operador SEAL más cercano estaba inmovilizado, arrastrando a su capitán. Meredith no pensó. No analizó el riesgo. Vio la sangre salpicada. Corrió. Cogió su botiquín y corrió a toda velocidad por el terreno abierto. Las balas levantaban tierra alrededor de sus botas. Se deslizó hacia el cráter donde se refugiaban los dos SEAL. «¿Quién demonios eres?», rugió el capitán. Sangraba por el cuello, pero mantenía presionada la arteria femoral de su sargento. La cinta con el nombre del capitán decía «Mercer».
Soy su mejor oportunidad, capitán, gritó Meredith por encima de las explosiones de mortero. Quite la mano. Se puso manos a la obra. Vendaje Tornet. Quick Clot. Trabajó con la precisión de una máquina, pero entonces se oyó el silbido. Entrando. El mortero no alcanzó el cráter. Golpeó la pared junto a ellos. La explosión lanzó a Meredith hacia atrás. Sintió una sensación como si un mazo le hubiera golpeado la cadera izquierda. El mundo se volvió blanco, luego rojo, luego negro. Cuando despertó, la estaban arrastrando. El capitán Mercer la estaba tirando. Había recibido un disparo en el hombro, pero la estaba arrastrando. Su pierna estaba torcida en un ángulo imposible. El hueso estaba al descubierto. «Te tengo, doctora», Mercer gruñía. «Te tengo. No te mueras. Salvaste a mi chico. No te voy a abandonar». De vuelta en el gimnasio, Meredith jadeó. «Tiempo». El doctor Hayes gritó, con aire aburrido. Meredith dejó de hacer compresiones. Jadeaba con dificultad. El sudor le goteaba por la nariz y la pierna le latía con tanta intensidad que le nublaba la vista. «Bueno», dijo Hayes, golpeando con el bolígrafo contra la carpeta. «Técnicamente, has superado los requisitos físicos, pero he observado una vacilación significativa en tus movimientos durante el levantamiento y te costaba visiblemente recuperar el aliento. He completado las tareas», jadeó Meredith, poniéndose recta a pesar del dolor. «A duras penas», se burló Hayes. «Meredith, mírate. Estás destrozando tu cuerpo y, francamente, es desagradable. Los pacientes quieren ver vitalidad, quieren ver salud. Verte arrastrarte por ahí les mata la moral». La señora Gable, de Recursos Humanos, parecía incómoda. «Preston, has superado la prueba. No podemos». «La pondré a prueba», interrumpió Hayes. «Un desliz, una vena fallida, una respuesta tardía a una emergencia y estará fuera». Por la seguridad de los pacientes, se acercó a Meredith y bajó la voz para que la señora Gable no pudiera oírlo. «Voy a echarte de aquí, Sullivan. Eres un juguete roto. Vete a casa y teje». Meredith lo miró a los ojos. Sus ojos eran de un azul gélido y penetrante. Los ojos de una mujer que había mirado fijamente a los señores de la guerra talibanes. «Me iré a casa cuando termine mi turno, doctor», dijo en voz baja. Ni un momento antes. Hayes se rió y se marchó. La semana siguiente fue un infierno. Hayes le asignó a Meredith los peores turnos. Le dio los pacientes más difíciles y combativos. Criticó sus registros delante de las familias. La obligó a repetir procedimientos que estaban perfectamente hechos. Las otras enfermeras comenzaron a distanciarse. Tenían miedo de verse salpicadas por el daño. Si te quedabas al lado de Meredith, Hayes también te convertiría en su objetivo. Solo Chloe, la joven interna, se mantuvo a su lado, ayudándola en silencio a levantar a los pacientes pesados cuando Hayes no miraba. «¿Por qué te quedas?», le susurró Chloe una noche en la sala de enfermeras, mientras veía a Meredith frotarse crema de lidocaína en la cadera debajo del escritorio. «Podrías conseguir un trabajo en una clínica, un trabajo de oficina. ¿Por qué aguantar este maltrato?». Meredith miró el tablero de triaje. Estaba lleno. Accidentes de coche, sobredosis, ataques cardíacos. «Porque Chloe», dijo Meredith, «cuando las cosas van mal, muy mal, no quieres a la persona con el mejor peinado. Quieres a la persona que no entra en pánico. Y yo nunca entro en pánico». «Pero Hayes es un médico de tiempos de paz», dijo Meredith. «Es genial cuando los libros de texto funcionan, pero se avecina el caos. Siempre es así». Y el caos llegó 3 días después, un martes lluvioso. Comenzó con una llamada de la enfermera jefe. Código negro. Incidente con múltiples víctimas. El intercomunicador sonó. Choque múltiple en la autopista 5. Traumatismos múltiples. Vuelco de autobús. Tiempo estimado de llegada. 5 minutos. La sala de urgencias entró en acción, pero entonces llegó una segunda llamada por la línea segura. El teléfono rojo que normalmente acumulaba polvo en la mesa central. El doctor Hayes lo descolgó. Escuchó y se le quedó la cara pálida. Colgó, con aspecto conmocionado. «Cambio de planes», gritó Hayes con la voz ligeramente quebrada. «Tenemos un transporte VIP entrando a toda velocidad en helicóptero. Desvía los casos de traumatismos al Seattle Grace. Estamos despejando las salas de traumatismos 1 y 2. «¿Qué?». Meredith dio un paso al frente. «No podemos desviar un autobús volcado. Tenemos capacidad. Esto viene del Departamento de Defensa.
Sullivan, espetó Hayes. Transporte clasificado. Objetivo de alto valor. Estamos cerrados. Seguridad está barriendo el perímetro ahora mismo. Meredith sintió un escalofrío. Transporte del Departamento de Defensa. Línea segura. El sonido de las palas del rotor golpeaba contra el techo, sacudiendo el polvo de las baldosas. No era un helicóptero de noticias. Era el pesado y rítmico wump 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 de un Black Hawk militar. Las puertas dobles de la sala de ambulancias se abrieron de par en par. Normalmente los paramédicos entraban corriendo. Esta vez, entraron primero hombres vestidos con trajes tácticos negros y rifles. Aseguraron el pasillo. Luego llegó la camilla. No era un soldado quien yacía en ella. Era un hombre con traje, pelo rubio, agarrándose el pecho, con una máscara de oxígeno sobre la cara. Estaba rodeado por 4 hombres que parecían esculpidos en granito. Barbas, brazos como robles, ojos que lo escaneaban todo. Seals, Meredith se quedó paralizada. Conocía esa mirada, conocía su forma de moverse. El doctor Hayes dio un paso adelante, se ajustó la bata blanca y puso su cara de médico de televisión. Soy el doctor Hayes, jefe de residentes. Me encargaré de uno de los operadores. Un hombre gigantesco con una espesa barba roja empujó a Hayes sin detener su paso. Fuera del camino. Necesitamos una sala segura ahora mismo. Yo soy el médico. Hayes balbuceó. Está sufriendo un infarto de miocardio. El operador principal gritó. Necesitamos un laboratorio de cateterismo ya. Llevaron al hombre en camilla a la sala de traumatología 1. La energía en la sala era letal. Estos hombres iban armados, aterrorizados por su VP y movidos por la adrenalina pura. El doctor Hayes los siguió, temblando. Había tratado a ricos directores ejecutivos de empresas tecnológicas y políticos, pero nunca había tratado a un objetivo protegido por operadores de nivel 1. Meredith cogió hasta la puerta de la sala de traumatología 1. Observó a Hayes intentar tomar el mando de la sala. Estaba titubeando. Le temblaban las manos mientras intentaba intubar al paciente, que se debatía violentamente. «¡Sedadlo!», gritó Hayes. «Está resistiéndose al tubo. Su presión arterial está cayendo en picado». Una enfermera gritó. 70/40. «Administradle EPI», gritó Hayes. «No», dijo Meredith desde la puerta, con una voz que atravesó el ruido. Hayes se dio la vuelta. «Lárgate de aquí, Sullivan». «Fíjate en las venas de su cuello», dijo Meredith, entrando en la sala. A pesar de los guardias armados, están distendidas y su tráquea está desviada. No es solo un ataque al corazón. Tiene un neumotórax a tensión, probablemente por la caída durante el ataque. Si lo sedas y lo intubas con presión positiva antes de descomprimir el tórax, lo matarás. Hayes miró el monitor. Miró al paciente. Miró a Meredith. Se quedó paralizado. El libro de texto decía que era un ataque al corazón. Los síntomas eran confusos. No sabía qué hacer. El monitor comenzó a sonar. Un tono plano. El operador gigante, con barba roja, giró ligeramente su rifle hacia Hayes. «¡Cúralo ahora!». Hayes entró en pánico. Dejó caer el laringoscopio. Meredith no esperó. No pidió permiso. Actuó. La sala quedó paralizada en una escena de pánico. El monitor emitía su singular y agudo sonido. El canto de la muerte. El VIP que yacía en la mesa se estaba poniendo azul. Su pecho se agitaba inútilmente contra la obstrucción de sus pulmones. El doctor Hayes se quedó paralizado. El laringoscopio colgaba de su mano flácida como un pájaro muerto. Era una criatura de libros de texto y entornos controlados. Esto era el caos. Esto era la guerra. Y él estaba fallando. Meredith no caminaba. Se tambaleaba. Lanzó el peso de su cuerpo hacia adelante, arrastrando pesadamente su pierna mala, ignorando la chispa de agonía que le recorría la columna vertebral. Atrás, el sello de barba roja rugió, levantando el cañón de su rifle hacia ella. «Aléjate de él». Meredith ni siquiera miró el arma. Miró directamente a los ojos del operador. Estaban muy abiertos, frenéticos, llenos de la necesidad desesperada de proteger a su protegido. «Tiene un pulmón colapsado, sargento», ladró Meredith. Su voz había cambiado. El tono áspero y educado de la tortuga había desaparecido. Era la voz que había gritado por encima del fuego de mortero en Korangal. Era una voz de mando. Si no le destapo el pecho en 10 segundos, su corazón se detendrá para siempre. ¿Quiere que muera o quiere dejarme trabajar? El sello dudó. Vio algo en los ojos de la mujer de cabello gris. Vio el cambio.
ese cambio raro e inconfundible que ocurre cuando un guerrero entra en la zona. Bajó el cañón una pulgada. «¡Hazlo!», gruñó. Meredith no esperó a Hayes. No esperó a los guantes estériles. Agarró una aguja angioarticular de calibre 14 del carro de paradas. «¡Haye, muévete!», gritó, apartando al médico atónito de un empujón con la cadera. Rasgó la costosa camisa de seda y los botones salieron volando por la habitación. Palpó el pecho. No había sonidos respiratorios en el lado derecho. La tráquea estaba desviada hacia la izquierda. Neumotórax a tensión. El aire atrapado en la cavidad torácica estaba aplastando el corazón. Encontró el segundo espacio intercostal en la línea medioclavicular. Golpe sordo. Sus caderas golpearon el lateral de la camilla cuando se inclinó para hacer palanca. Apretó los dientes para soportar el dolor. «Sin anestesia», jadeó Hayes, recuperando la voz. «No puedes pinchar así a un paciente». ¡Pap! Meredith clavó la aguja en el pecho. Un fuerte silbido de aire escapando llenó la habitación, audible incluso por encima del caos. Sonaba como un neumático desinflándose. Inmediatamente, el monitor cambió. El tono plano titubeó y luego pitó. Pitido, pitido, pitido. El paciente jadeó, una respiración irregular y profunda que succionaba sus pulmones hambrientos. Su color comenzó a cambiar de azul cianótico a rosa. La presión sobre su corazón se liberó. «Oxígeno», ordenó Meredith. No miró a Hayes, miró a Chloe, la interna. «Ponle la bolsa ahora». Chloe salió de su trance y colocó la mascarilla en la cara del paciente, apretando la bolsa rítmicamente. «La presión arterial está subiendo», gritó la enfermera que estaba junto al monitor con voz temblorosa. 90/60. El ritmo sinusal está volviendo. Meredith fijó la aguja con cinta adhesiva, moviendo las manos con una rapidez que desmentía su edad. Comprobó las pupilas del paciente. Comprobó su pulso. Finalmente se enderezó, limpiándose una mancha de sangre de la mejilla. Ahora le temblaba violentamente la pierna. La adrenalina se desvanecía y dejaba a su paso un dolor nervioso agudo. Se agarró a la barandilla de la cama para no caerse. La habitación estaba en silencio. El hombre de la barba roja la miró fijamente. Miró la aguja en el pecho. Miró el monitor de estabilización. Luego miró a la anciana con zapatos ortopédicos que se apoyaba pesadamente contra la encimera. «Despejado», susurró Meredith. «Está estable para ser trasladado al laboratorio de cateterismo». El doctor Hayes parpadeó. El color volvió a su rostro y con él su arrogancia. Se dio cuenta de que el peligro había pasado. Se dio cuenta de que se había quedado paralizado. Y lo que era peor, se dio cuenta de que todos lo habían visto. Se enderezó la bata. Se aclaró la garganta. «Buena decisión», dijo Hayes con voz tensa. «Estaba a punto de ordenar ese procedimiento. Te has adelantado a mi orden de forma un poco agresiva, Sullivan, pero lo hemos salvado». Se volvió hacia los sellos. «Caballeros, como he dicho, he estabilizado al paciente. Ya podemos trasladarlo». Los sellos no miraron a Hayes. Seguían mirando a Meredith. «Tú», dijo Redbeard, acercándose a ella. Meredith levantó la vista, cansada. «Sí». «¿Dónde aprendiste a hacer una descompresión con aguja como esa?», preguntó. Su voz era baja, sospechosa. Esa no era una aguja de escuela de enfermería. Era una aguja de campo. Agresiva, rápida. Meredith se ajustó la insignia. «Llevo mucho tiempo siendo enfermera, señor. Se aprenden cosas». Hayes se interpuso entre ellos. «La enfermera Sullivan es una de nuestras empleadas más veteranas. Tiende a ser un poco brusca. Pido disculpas por su falta de protocolo. Voy a sancionarla por realizar un procedimiento de nivel médico sin autorización directa. Es una cuestión de responsabilidad». El agente miró a Hayes con abierto desprecio. «¿Responsabilidad? Ella acaba de salvar la vida del senador mientras usted se mojaba los pantalones, doctor». Hayes se sonrojó profundamente. «Soy el jefe de residentes. Estaba evaluando el... Nos vamos». El sello lo interrumpió. Tocó el auricular de su comunicador. «Jefe, el paquete está estable. Nos vamos a la UCI. Sí, tuvimos un problema, pero lo está manejando un local». Sacaron la camilla. Al pasar, el barbudo se detuvo junto a Meredith. «¿Cómo te llamas?». «Meredith», respondió ella. «Gracias, Meredith». Y entonces se marcharon, dejando un silencio en la sala de traumatología más pesado que el plomo. Hayes se volvió lentamente hacia ella. Sus ojos eran fríos y duros.
La humillación lo quemaba vivo y necesitaba un objetivo. «Te crees una heroína», siseó, acercándose a ella para que los demás no pudieran oírlo. «Me has humillado delante de los agentes federales. Pusiste en peligro a un paciente con una intervención temeraria y arriesgada. Le salvé la vida», dijo Preston Meredith, utilizando su nombre de pila por primera vez. «Y tú lo sabes, ejerces la medicina sin licencia». Hayes sonrió, una sonrisa cruel y burlona. «Y eso es motivo de despido inmediato. Sal de mi sala de urgencias, Sullivan. Vete a casa. No vuelvas hasta que te llame la junta médica». Meredith se quedó allí, envuelta por los sonidos del hospital. Miró la sala de traumatología en la que había trabajado durante 15 años. «Estás cometiendo un error», dijo en voz baja. «El único error», respondió Hayes, «fue no despedirte hace 6 meses. Vete». Meredith no discutió, no gritó. Simplemente se desató la gorra quirúrgica, dejando al descubierto su despeinado cabello gris, y se dirigió al vestuario. Ahora cojeaba de forma pronunciada, con un paso pesado y arrastrado que reflejaba su agotamiento. Se puso su ropa de calle, un jersey de lana y unos vaqueros holgados en la cintura. Cogió su medalla de San Cristóbal y se la colgó al cuello. Salió del hospital bajo la lluvia de Seattle. No lloró. Estaba demasiado cansada para llorar. Solo sentía un dolor vacío en el pecho. No era justo, pero la vida rara vez lo era. Eso lo había aprendido en la suciedad del valle de Korangal. Se sentó en un banco de la parada de autobús y observó cómo las ambulancias llegaban a toda velocidad a la bahía. Sin embargo, dentro del hospital, la tormenta no había terminado. En la 4ª planta, en la unidad de cuidados intensivos, el VIP, el senador Arthur Sterling, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, se estaba recuperando. Toda la ala estaba cerrada. Hombres con trajes y equipo táctico deambulaban por los pasillos. En la sala de espera, un hombre miraba por la ventana. No llevaba equipo táctico. Vestía un uniforme caqui de la Marina, con el rango de capitán 06 en el cuello. Su pecho estaba cubierto de condecoraciones: la Cruz de la Marina, la Estrella de Plata y el Corazón Púrpura con 2 estrellas. Era alto, con canas en las sienes y una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. Se movía con una elegancia depredadora a pesar de la ligera rigidez de su hombro derecho. Era el capitán Elias Mercer, el hombre a cargo del operativo. «Informe de situación, Miller», dijo el capitán Mercer sin volverse. El contramaestre Miller, el de la barba roja de urgencias, dio un paso al frente. «El senador está estable, señor. El cardiólogo dice que el stent aguanta, pero el pulmón estuvo cerca. Si no le hubieran descomprimido en la bahía, estaría muerto». «Buen trabajo en el muelle de urgencias», asintió Mercer. «No fue en el muelle, señor», dijo Miller. Se movió incómodo. El muelle se congeló. Era una enfermera, una anciana, con una pierna lisiada. Se adelantó y le clavó un calibre 14 en el pecho como si estuviera perforando un billete. Le salvó la vida. Mercer se dio la vuelta. «Una enfermera». «Sí, señor. Se llamaba Meredith, la doctora. Un capullo llamado Hayes». Intentó detenerla. Después, después le oí amenazar con despedirla. Dijo que ejercía sin licencia. Mercer entrecerró los ojos. Hayes, el jefe de residentes, todo un personaje. Le preocupaba más su ego que los niveles de oxígeno del senador. Mercer se frotó la barbilla. Algo en la historia le trajo recuerdos. Una enfermera, medicina de campo agresiva, una pierna lisiada. «¿Dijiste que cojeaba?», preguntó Mercer. «Sí, mucho. Arrastraba la pierna izquierda. Pero cuando empezó la acción, se movía rápido. Tenía los ojos, jefe. Ya sabe cuáles son». Mercer sintió una leve sensación en el hombro. Recordó el calor, recordó el polvo, recordó una voz que le gritaba que se mantuviera despierto mientras lo arrastraban por el suelo. «Lo tengo, capitán. Lo tengo». Sacudió la cabeza. No, no podía ser. Eso fue hace 14 años, al otro lado del mundo. «¿Dónde está ahora?», preguntó Mercer. «Creo que se marchó, señor». El médico la echó. Mercer se ajustó la chaqueta. «Miller, quédese con el senador. Voy a bajar a urgencias». «¿Quiere seguridad, señor?». «No», dijo Mercer, bajando la voz una octava. «Solo quiero charlar con el doctor Hayes, abajo, en urgencias». El doctor Hayes se sentía triunfante. Había dado la vuelta a la historia. En ese momento estaba de pie en la sala de enfermeras.
rodeado de los internos y el administrador del hospital, el señor Thorne. Fue una acción imprudente, explicaba Hayes con su voz más seria. La enfermera Sullivan llevaba meses deteriorándose mentalmente. Hoy ha perdido los nervios. Me ha agredido físicamente para llegar hasta la paciente. Ha sido pura suerte que no le perforara el corazón. Tenemos que despedirla para proteger al hospital de una demanda. El señor Thorne, un hombre nervioso con un traje barato, asintió frenéticamente. Por supuesto, doctor Hayes, si usted dice que es un peligro, se va. Redactaré los documentos. Bien. Hayes sonrió. Es lo mejor. Necesitamos un nuevo comienzo aquí. Sangre joven. Disculpen. La voz era como grava chirriando sobre el cemento. Hayes se dio la vuelta. Se encontró frente a un pecho lleno de medallas. Levantó la vista y se encontró con los ojos gris acero del capitán Mercer. La sala de urgencias se quedó en silencio. Todos sabían quiénes eran los militares, pero este hombre irradiaba un tipo de autoridad diferente. ¿Es usted el médico a cargo?, preguntó Mercer. Soy el doctor Preston Hayes, jefe de residentes, dijo Hayes, hinchando el pecho. ¿Cómo está el senador? Supongo que las medidas de estabilización de mi equipo fueron efectivas. ¿Su equipo?, repitió Mercer. Se acercó. No gritó, pero su presencia llenó la sala. Mi operador me dice que usted se quedó paralizado. Me dice que una enfermera salvó al senador. Hayes se rió nerviosamente. Ah, la confusión de la guerra, capitán. Los testigos pueden ser poco fiables. Yo supervisaba el procedimiento. La enfermera, la señorita Sullivan, violó el protocolo. Acabo de despedirla por insubordinación. Mercer lo miró fijamente. ¿La ha despedido? Era un lastre. Hayes se encogió de hombros. Vieja, lenta, tiene una lesión permanente que la incapacita para el trabajo de traumatología. Sinceramente, fue una caridad mantenerla tanto tiempo. ¿Qué tipo de lesión?, preguntó Mercer en voz baja. ¿Algún problema en la cadera? Probablemente artritis o una caída. Camina como una tortuga. Es vergonzoso para el departamento. Mercer se quedó muy quieto. Una lesión en la cadera, dijo Mercer. ¿En el lado izquierdo? Hayes parecía confundido. Sí. ¿Por qué? Mercer metió la mano en el bolsillo y sacó un teléfono. Tocó la pantalla y mostró una vieja foto granulada. Era una foto de la unidad de 2009. Un grupo de hombres barbudos y polvorientos de pie frente a una cordillera irregular. Y en el centro, sonriendo con la cara sucia y un casco bajo el brazo, había una mujer más joven con unos brillantes ojos azules. Mercer miró la foto y luego a Hayes. «Descríbela», ordenó Mercer. «Pelo gris. Unos 5. Pero 5. Voz ronca. Mire, capitán, no veo por qué le preocupa una enfermera despedida». Mercer lo ignoró. Se volvió hacia las enfermeras reunidas. Vio a Chloe, que lo miraba con los ojos muy abiertos. «¿Tú?» Mercer la señaló. «¿Cuál es su nombre completo?» «Meredith». Chloe chilló. «Meredith Sullivan». Mercer cerró los ojos por un segundo. Respiró hondo. Cuando los abrió, la temperatura de la habitación parecía haber bajado 10 grados. «¿Dónde está?» «Ella se fue a la parada del autobús», dijo Chloe. «Hace unos 20 minutos». Mercer se volvió hacia Hayes. «Tú despediste a Meredith Sullivan. La llamaste un lastre». «Lo es», insistió Hayes, aunque su confianza flaqueaba. «Solo es una», dijo Mercer, alzando la voz, que resonó en toda la sala de urgencias, de modo que todos los pacientes, médicos y celadores se detuvieron a escuchar. «Es la única razón por la que hoy estoy aquí. Es una comandante de la Marina, retirada, y esa pierna de la que te burlaste no se la lesionó cayéndose en un supermercado». Mercer se acercó tanto a Hayes que el médico retrocedió hasta chocar contra la encimera. Recibió un trozo de metralla del tamaño de mi puño en la cadera mientras me protegía de la explosión de un mortero. Me arrastró 300 metros hasta un helicóptero médico con el fémur destrozado. El silencio en la sala de urgencias era absoluto. Hayes se quedó boquiabierto. Chloe se tapó la boca con la mano. «Ha sido condecorada con la estrella de bronce al valor». Mercer escupió las palabras a Hayes. «Ella es una leyenda en los equipos. ¿Y tú?» «La despediste porque camina demasiado lento». Hayes tartamudeó. Yo no lo sabía. No está en su expediente porque es humilde». Mercer gruñó. «A diferencia de ti». Mercer se volvió hacia sus hombres, que acababan de llegar de los ascensores. «Aseguren el perímetro», ordenó Mercer. «Voy a buscarla». Miró a Hayes por última vez. «Y tú, doctor, empieza a rezar para que te perdone, porque si no lo hace,
Me aseguraré de que lo único que practiques sea dar la vuelta a las hamburguesas. Mercer dio media vuelta y se dirigió hacia las puertas de salida, con paso firme y decidido. Tenía una deuda que saldar, una deuda que llevaba 14 años pendiente. La lluvia de Seattle era implacable. No era una llovizna suave. Era una cortina de agua fría y torrencial que empapó el abrigo de lana de Meredith en segundos. Se sentó en el banco metálico de la parada de autobús, temblando. El frío se le metió en la cadera izquierda, haciendo que los clavos de titanio le dolieran con un ritmo sordo y punzante que coincidía con los latidos de su corazón. Se quedó mirando el charco a sus pies. 30 años de enfermería, innumerables vidas salvadas, y todo había terminado así, temblando en una esquina, desechada como una jeringuilla usada, porque no era lo suficientemente estética para la nueva sala de urgencias del Dr. Hayes. Finalmente, una lágrima escapó, caliente y furiosa, mezclándose con la lluvia en su mejilla. Metió la mano en el bolsillo y tocó la medalla de San Cristóbal. Quizás él tenga razón, pensó. Quizás solo sea una reliquia rota. Un elegante sub negro, con cristales tintados, pasó a toda velocidad por la calle, salpicando agua sobre la acera. Se detuvo con un chirrido justo delante de la parada de autobús, bloqueando el carril. Meredith se tensó. Agarró su bolso, con los instintos en alerta. La puerta del pasajero se abrió de golpe. Un hombre salió bajo la lluvia torrencial. No llevaba paraguas, no corrió a refugiarse. Caminó hacia ella con un paso decidido y terriblemente familiar. Era el capitán, el hombre de la sala de traumatología. Meredith se puso de pie, con la pierna protestando. Señor, el hospital está en esa dirección. Si está buscando... No estoy buscando el hospital, dijo el capitán Mercer. Se detuvo a 1 metro de ella. La lluvia empapaba su uniforme de gala, mojándole las condecoraciones, pero él no pestañeó. Estoy buscando a la teniente Meredith Sullivan, del Cuerpo de Enfermeras de la Marina de los Estados Unidos. A Meredith se le cortó la respiración. No había oído ese título en 14 años. Esa mujer ya no existe, dijo Meredith con voz quebrada. Solo soy Meredith y me acaban de despedir. Mercer la miró de verdad. Estudió las arrugas de su rostro, las canas y finalmente bajó la mirada hacia su pierna izquierda. Recuerdo el polvo, dijo Mercer en voz baja. Me estaba desvaneciendo, perdiendo sangre rápidamente. Recuerdo el impacto del mortero. Recuerdo que volaste hacia atrás. Pensé que habías muerto, pero entonces te arrastraste de vuelta. Meredith apartó la mirada, con el recuerdo brillando intenso y violento en su mente. Te arrastraste hacia mí. Mercer continuó, con la voz cargada de emoción. Tenías la pierna destrozada. Gritabas cada vez que te movías, pero me arrastraste. Te echaste sobre mí cuando cayó la segunda descarga. Recibiste la metralla que iba dirigida a mi cabeza. Dio un paso hacia ella. Pasé 3 años en rehabilitación, Meredith. Te busqué. Me dijeron que te habían dado de baja por motivos médicos. No me dieron tu información de contacto. Clasificado. Leyes de privacidad. Callejones sin salida. Extendió la mano y le tomó la suya. Su agarre era cálido y calloso. Ahora tengo esposa. Tengo 2 hijas. Se llaman Sarah y Emily. Los ojos grises de Mercer brillaban con lágrimas que la lluvia no podía ocultar. Existen gracias a ti. Todo mi mundo existe porque tú te negaste a rendirte. Meredith sintió un nudo en la garganta. Le apretó la mano. Solo hacía mi trabajo, capitán. Número. Mercer negó con la cabeza. El Dr. Hayes hace su trabajo. Tú sirves. Bueno, Meredith retiró la mano suavemente y se secó los ojos. Ya no sirvo en ningún sitio. Hayes se aseguró de ello. Dijo que era un lastre. La expresión de Mercer se endureció. La tristeza se desvaneció, sustituida por el frío y afilado acero de un guerrero. ¿Te llamó lisiada?, preguntó Mercer en voz baja. Dijo que era desagradable a la vista, que asustaba a los pacientes. Mercer se enderezó la chaqueta del uniforme, se volvió hacia el todoterreno y le indicó al conductor que esperara. Meredith, dijo, sube al coche. ¿Qué? No, me voy a casa. No, teniente, no se va a casa. Mercer le abrió la puerta trasera. Vamos a volver al hospital. Tengo una misión que cumplir y nunca abandono a un compañero. Capitán, por favor, no puedo volver a enfrentarme a él. Es el jefe de residentes. Tiene el poder. Mercer sonrió, pero no era una sonrisa agradable. Era la sonrisa de un lobo. Él tiene un título,
dijo Mercer. Yo tengo un batallón de SEAL y un senador de los Estados Unidos. Veamos quién tiene más poder hoy. Meredith lo miró la puerta abierta. Por primera vez en años, sintió una chispa de algo que creía haber perdido. Orgullo. Asintió con la cabeza. Se subió al todoterreno. La sala de urgencias del Providence General estaba en un estado de tensión nerviosa. La presencia del equipo de seguridad militar tenía a todo el mundo en vilo. El Dr. Hayes, sin embargo, se sentía seguro. Había contado la historia al personal. Meredith había perdido los nervios. Había puesto en peligro a un paciente y él había intervenido heroicamente para salvar la situación. Es realmente trágico, decía Hayes a un grupo de enfermeras en la estación central. La demencia aparece rápidamente. Tenemos que estar alerta. Las puertas automáticas de la zona de ambulancias se abrieron con un silbido. Las conversaciones se acallaron al instante. El capitán Elias Mercer entró. No estaba solo. A ambos lados lo flanqueaban 4 miembros de su equipo de seguridad, completamente armados, que se movían en formación de diamante. Y en el centro de la formación, caminando con la cabeza alta a pesar de su fuerte cojera, estaba Meredith Sullivan. No llevaba su bata. Vestía ropa de calle y tenía el pelo mojado pegado a la frente. Pero por su forma de caminar, ya no parecía el arrastrar de los pies de una anciana cansada. Era la marcha de una veterana que regresaba al frente. Toda la sala de urgencias se detuvo. Los médicos se quedaron paralizados con sus historiales. Los pacientes se incorporaron en sus camillas. Hayes los vio llegar. Su sonrisa se desvaneció. «Capitán», llamó Hayes, dando un paso adelante, tratando de recuperar el control. «Creo que ha habido un malentendido. La señorita Sullivan ya no es empleada aquí. Está infringiendo las normas de seguridad». Hizo un gesto al policía contratado por el hospital, un adolescente llamado Kevin, que echó un vistazo a los sellos y decidió sabiamente inspeccionarse los cordones de los zapatos. Mercer no se detuvo hasta que estuvo cara a cara con Hayes. Los guardias de seguridad se desplegaron, creando un perímetro alrededor de la sala de enfermeras. Fue una demostración silenciosa y aterradora de dominio. «Dr. Hayes», dijo Mercer, con voz atronadora en el silencioso departamento, «me dijo antes que la enfermera Sullivan fue despedida por incompetencia, por ser un lastre». «Así es», dijo Hayes, con la voz ligeramente temblorosa. «No está en condiciones físicas adecuadas». «¿Es eso cierto?» Mercer se volvió hacia la multitud. Divisó al administrador del hospital, el señor Thorne, que había bajado para ver qué era todo ese alboroto. «El señor Thorne, ¿verdad?», preguntó Mercer. «Sí, balbuceó Thorne. «Quiero que oiga esto», dijo Mer. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. La abrió de un golpe. Dentro había una medalla de oro con una cinta azul, la Cruz de la Armada, la segunda condecoración militar más importante, Saint Titus por valor, justo por debajo de la medalla de honor. Un murmullo recorrió la sala. «Esto», dijo Mercer, sosteniendo la medalla en alto, «es la Cruz de la Armada. Se concede por heroísmo extraordinario en combate. La recibí por la operación en el Valle de Korangal». Se volvió hacia Meredith. Ella temblaba ligeramente mientras miraba la medalla. «Pero yo no debería tenerla», dijo Mercer con claridad. «Por derecho, debería estar muerto en una zanja en Afganistán. La única razón por la que volví a casa, la única razón por la que estoy aquí para proteger al senador Sterling, es porque la teniente Meredith Sullivan se negó a dejarme morir». Volvió sus ojos ardientes hacia Hayes. «Te burlaste de su cojera», dijo Mercer, con voz llena de disgusto. «Dijiste que era fea. ¿Sabes qué es esa cojera, doctor? Es el precio de mi vida. Ella recibió una bala por mí. Destrozó su cuerpo para salvar el mío. Esa forma fea de caminar es lo más hermoso que he visto nunca». Hayes estaba pálido. Miró a su alrededor. Las enfermeras lo miraban con ira. Los internos miraban a Meredith con admiración. Estaba perdiendo el control de la sala. Eso es historia antigua», balbuceó Hayes. «Aquí, en este hospital, ella violó el protocolo. Es lenta. Ella diagnosticó un neumotórax a tensión mientras tú te quedabas mirando el monitor como un ciervo ante los faros de un coche», rugió Mercer. «Mi médico me lo contó todo. Tú te quedaste paralizado. Ella actuó. No solo me salvó en 2009, doctor. Hoy ha salvado al presidente del Comité de las Fuerzas Armadas». Mercer se volvió hacia Meredith. Le entregó la caja a uno de sus hombres y dio un paso atrás.
Atención a las órdenes, ladró Mercer. Fue un reflejo de mando. Los 4 sellos que había en la sala se pusieron firmes, sus botas golpeando el suelo de linóleo con un estruendo como un disparo. Incluso Gus, el conserje, dejó caer la fregona y se puso firme junto a las máquinas expendedoras, enderezando la espalda. Mercer se quedó rígido. Levantó la mano derecha en un saludo perfecto y preciso. La mantuvo así con la mirada fija en Meredith. «Teniente Sullivan», dijo Mercer, con la voz ligeramente quebrada. «Gracias por mi vida, por mi familia. Le saludamos». Durante 10 largos segundos, la sala permaneció en silencio. Los SEAL mantuvieron el saludo. Entonces, lentamente, la enfermera Chloe dio un paso adelante. Estaba llorando. No sabía cómo saludar correctamente, pero se llevó la mano a la frente. Luego otra enfermera, luego los paramédicos. Meredith se quedó en el centro del círculo, con las lágrimas finalmente fluyendo libremente. Ya no era la tortuga invisible. La veían. Lentamente enderezó la espalda, luchando contra el dolor en la columna vertebral. Miró a Mercer, levantó la mano temblorosa y devolvió el saludo. «¿Listos? ¿También?», gritó Mercer. Bajaron las manos. Mercer se volvió hacia el señor Thorne, el administrador. «Señor», dijo Mercer, con voz tranquila ahora, pero peligrosa. «El senador Sterling está despierto. Se le ha informado de la situación. Le disgusta saber que la mujer que le salvó la vida ha sido despedida por un niño arrogante». Thorne palideció. «¿Le disgusta?» «El senador desea hacer una donación a este hospital», dijo Mercer. «Una nueva ala de traumatología. Pero hay una condición». «Cualquier cosa», dijo Thorne sin aliento. «Cualquier cosa». Mercer señaló a Hayes. Él. El silencio en la sala de urgencias era sofocante. El doctor Preston Hayes estaba solo, aislado en medio de la sala. El círculo de miembros del personal, enfermeras, celadores y técnicos, se había alejado instintivamente de él, dejándolo en una isla de escrutinio. El señor Thorne, el administrador del hospital, miró al capitán de la Marina, luego al potencial de la chequera de un senador y finalmente al doctor Hayes. Thorne era un hombre de números, no de moral, y las matemáticas eran sencillas. La condición, continuó el capitán Mercer con voz firme como el granito, es que la nueva ala de traumatología esté dirigida por un liderazgo competente. Un liderazgo que entienda que la medicina es un servicio, no un ego, lo que significa que el doctor Hayes no puede formar parte de este hospital. Hayes se puso morado. «No puede hablar en serio. Soy el jefe de residentes. Soy graduado de Yale. ¿Va a permitir que un soldado dicte la política de personal del hospital?» Se volvió hacia Thorne con ojos suplicantes. «Señor Thorne, dígaselo. Dígale que esto es absurdo. Yo aporto los códigos de facturación más altos del departamento». Thorne se ajustó las gafas. Miró a Meredith, erguida con su cruz naval brillando bajo las duras luces fluorescentes. Miró al personal, que miraba a Meredith con una nueva reverencia. «En realidad, Preston», dijo Thorne con frialdad, «tus puntuaciones de satisfacción de los pacientes han sido las más bajas del hospital durante 6 meses, y tu tasa de rotación de personal es la más alta». Thorne respiró hondo. «Capitán Mercer, el hospital acepta la generosidad del senador y aceptamos la condición». Thorne se volvió hacia Hayes. «Doctor Hayes, entregue su placa. Queda relevado de sus funciones con efecto inmediato. Seguridad le acompañará a su taquilla para recoger sus efectos personales». «Me despide», chilló Hayes. «¿Por ella? ¿Por la tortuga? Ya basta». El gran sello barbudo rojo, Miller, dio un paso adelante, cruzando los brazos. Sus bíceps eran más grandes que la cabeza de Hayes. «Hora de irse, doctor». Hayes miró a su alrededor, desesperado por encontrar un aliado. Miró a los internos, miró a Chloe. «Chloe», espetó, diles cómo te he guiado». Chloe, la joven enfermera que hacía solo unas horas estaba aterrorizada por su propia sombra, dio un paso al frente. Miró a Hayes directamente a los ojos. «Usted no me ha guiado, doctor», dijo con voz temblorosa, pero clara. «Usted me acosó. Meredith me enseñó a ser enfermera. Usted solo me enseñó qué tipo de médico no quiero ser nunca». Se escuchó un aplauso. Comenzó con Gus, el conserje. Luego se unieron las otras enfermeras y después los paramédicos. Se convirtió en una ovación atronadora. Hayes sonrió con desdén. Despojado de su poder, se arrancó la tarjeta de identificación de la solapa y la tiró al suelo.
Bien, escupió. De todos modos, este lugar es un barco que se hunde. Me voy a una clínica privada donde aprecian el talento. Se dio la vuelta para salir furioso, pero, en su ira, no miró por dónde pisaba. Tropezó con el cubo de fregar que Gus había dejado cerca de la máquina expendedora. Hayes cayó con fuerza, extendiéndose sobre el linóleo mojado con un chirrido de sus costosos mocasines. Nadie se apresuró a ayudarlo. Nadie se movió. Se levantó a duras penas, con la cara ardiendo por una humillación más profunda que cualquiera que él hubiera infligido jamás. Cojeó hacia la salida. Esta vez era una cojera real, provocada por una rodilla magullada y un ego destrozado. Cuando las puertas automáticas se cerraron detrás de él, la tensión en la sala se disipó. Esta vez, las lágrimas brotaron de verdad. Meredith no se alegró. Lo vio marcharse con una mirada de tranquila tristeza en el rostro. Sabía que el odio era una carga pesada de llevar, y Hayes tendría que cargarla durante mucho tiempo. El capitán Mercer se acercó a ella. El intimidante guerrero se suavizó. Sus ojos se arrugaron en las comisuras. «Misión cumplida, teniente», susurró. «No tenías por qué hacerlo, Elias», dijo ella utilizando su nombre de pila. «Estaba lista para marcharme». «Lo sé», dijo Mercer. «Por eso tuve que hacerte quedarte. El mundo tiene suficientes políticos. Nos faltan héroes». El señor Thorne carraspeó y se acercó a ellos nervioso. «Señorita Sullivan, Meredith, obviamente se ha revocado el despido. Sería un honor, un verdadero honor, que volviera a su turno. De hecho, podemos hablar de un aumento de sueldo, uno significativo». Meredith miró a Thorne. Miró la sala de urgencias que había sido su campo de batalla durante 15 años. Miró su cadera, fuente de tanto dolor y ahora de tanto orgullo. «No volveré a mi turno, señor Thorne», dijo Meredith. Thorne puso cara de decepción. «Oh, lo entiendo. Después de cómo la trataron, no volveré como enfermera de planta», corrigió Meredith. Señaló las salas de traumatología. «Ahora soy demasiado lenta para la planta». Hayes tenía razón en una cosa. Mi pierna me ralentiza. Miró a Chloe y a los otros jóvenes internos. «Pero mi mente es rápida», dijo. «Quiero dirigir el programa de formación. Quiero enseñar a estas enfermeras y a estos residentes cómo manejar los traumatismos. Traumatismos reales, no traumatismos de libro. Quiero enseñarles qué hacer cuando se va la luz y falla la succión». Thorne sonrió, sintiéndose aliviado. «Directora de Educación Clínica, es tuyo. Dime tu salario». Meredith sonrió. «Quiero una cafetera nueva en la sala de descanso. Una buena, y que le suban el sueldo a Gus». «Hecho», dijo Thorne. La lluvia había cesado en Seattle y disfrutaban de una tarde soleada, algo poco habitual. Una pequeña multitud se reunió frente al ala oeste del Providence General, recientemente renovada. Una cinta roja cruzaba la entrada. Meredith estaba de pie en el estrado. Llevaba un impecable traje azul marino. Ya no ocultaba su cojera. Se apoyaba en un elegante bastón negro, con mango plateado, un regalo del senador Sterling. En la primera fila estaban sentados el capitán Mercer, su esposa y sus dos hijas adolescentes. Junto a ellos estaban Gus, con un traje nuevo, y Chloe, que ahora era la enfermera jefe de urgencias. «Me dijeron», dijo Meredith por el micrófono, con su voz ronca, fuerte y amplificada, «que las cicatrices son feas, que son signos de daño». Miró a la multitud. «Pero aprendí en el Valle de Korangal, y aprendí en este hospital, que las cicatrices son solo la prueba de que has sobrevivido. Son la prueba de que has luchado por algo». Se volvió hacia el nuevo letrero que había sobre las puertas. No decía Ala Sterling. Por insistencia del senador, las letras plateadas en negrita decían: «Centro de Traumatología Teniente Meredith Sullivan». «Esto no es por mí», dijo Meredith, con lágrimas brillando en sus ojos. «Esto es por todas las enfermeras que vuelven a casa cojeando después de un turno de 12 horas. Esto es por las que sostienen las manos de los moribundos cuando la familia no puede estar allí. Esto es por las invisibles». Cogió las tijeras gigantes. «El deber llama», susurró. Snip, la cinta cayó. La multitud vitoreó. Y en algún lugar, en la parte de atrás, Fantasma de la Tortuga desapareció para siempre, sustituido por la leyenda que siempre había sido. Mientras la multitud se abalanzaba hacia adelante, el capitán Mercer se acercó a ella, le tomó la mano y se la besó. «¿Lista para las rondas, directora?», le preguntó. Meredith enderezó la espalda, agarró su bastón y sonrió.
Una sonrisa que podía iluminar la trinchera más oscura. Siempre estoy lista, capitán. Se dio la vuelta y entró en el hospital. Paso, paso, paso. Ya no era el sonido de una cojera. Era el latido del corazón del hospital. Qué poderoso recordatorio de que nunca debemos juzgar un libro por su portada o a una enfermera por su forma de caminar. El doctor Hayes vio a una mujer destrozada, pero el capitán Mercer vio a la guerrera que le salvó la vida. Te hace preguntarte cuántos héroes pasan a nuestro lado cada día, disfrazados a plena vista, esperando su momento para brillar. La historia de Meredith demuestra que la verdadera fuerza no consiste en lo rápido que puedes correr. Consiste en mantenerte firme cuando todos los demás huyen. El karma no solo llamó a la puerta del Dr. Hayes, la derribó con una bota de combate. Si esta historia te ha emocionado, o si tienes un héroe en tu vida que merece un homenaje, dale al botón me gusta. Nos ayuda a compartir estas importantes historias con el mundo. Y no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ni un momento de justicia. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez te han subestimado y has demostrado que todos se equivocaban? Me encantaría escuchar tu historia. Hasta la próxima, mantente fuerte y sigue rindiendo homenaje a los verdaderos héroes.